Asignatura Trigonometría. Tema: Solución de triángulos oblicuos en contexto. Definiciones importantes. Un triángulo es una porción del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2 en puntos llamados vértices. Mientras que un triángulo oblicuo es aquel triángulo que no tiene un ángulo recto. Para estos triángulos tenemos ley de senos y ley de cosenos. En la ley de senos dice: en cualquier triángulo la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. En este triángulo de aquí, que tenemos el triángulo ABC, los ángulos van a estar marcados con las mayúsculas ABC, mientras que los lados van a estar marcados con las minúsculas ABC. Y a cada ángulo en mayúscula se le pone un lado con la misma letra pero en minúscula. Por lo tanto, la ley de senos quedaría: el lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Se recomienda utilizar cuando 1. Se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, y 2. Se conocen dos ángulos y cualquier lado. Mientras que la ley de cosenos dice: el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Si tenemos el mismo triángulo que la diapositiva pasada, ahora la ley de cosenos se enuncia así: el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más lado C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C coseno del ángulo A. Aquí es importante señalar que si estamos buscando el lado A, vamos a estar manejando el coseno del ángulo A. Si estamos buscando el lado B, vamos a estar trabajando aquí con el coseno del ángulo B. Es decir, estos son correspondientes, el lado con el coseno del ángulo. Se recomienda utilizar cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o se conocen los tres lados. Vamos a dar ahora solución de problemas en contexto. En el ejemplo número 1 dice: cuando el ángulo de elevación del Sol es 64 grados, es decir, este angulito que se marca aquí es 64, un poste de teléfono que está inclinado a un ángulo de 9 grados directamente alejándose del Sol, o sea que este pequeñito ángulo que está aquí son 9 grados, lo marcan acá arriba como 9 grados, directamente alejándose del Sol, proyecta una sombra de 21 pies a lo largo de un terreno nivelado. O sea, aquí hay 21 pies. Calcular la longitud del poste. Pues lo primero que tenemos que hacer es plantear un triángulo. El lado BC, yo le llamo aquí lado A, va a ser el poste. Y como aquí en la vertical tenemos 9 grados, entonces el ángulo interior debe de ser de 81 grados. Si tenemos que el ángulo de elevación era de 64 y la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180, por lo tanto este ángulo, el ángulo C, debe de medir 35 grados. Aplicando la ley de senos tendríamos A, el segmento A, sobre seno de 64 es igual a 21 sobre seno de 35. Despejamos A, es decir, este seno de 64 lo aventamos al lado derecho de la ecuación y tendríamos 21 seno de 64 sobre seno de 35, perdón. Calculamos esto en la calculadora y nos da 32.91, que eso sería aproximadamente 33 pies. Por lo tanto, la respuesta sería: el poste mide aproximadamente 33 pies de largo. En el segundo problema dice: un poste vertical de 40 pies de altura, es decir, de aquí a acá, aquí está el poste, se encuentra sobre una ladera que forma un ángulo de 17 grados con la horizontal, es decir, este ángulo es de 17 grados, este de aquí. Calcule la longitud mínima del cable, o sea, el cable es este, AC, que llegará de lo alto del poste a un punto situado a 72 pies colina abajo, o sea que de aquí a acá hay 72 pies. Solución. Planteamos el triángulo, tenemos entonces un triángulo rectángulo, aquí tenemos este con ángulo de 90, CDA es el triángulo rectángulo. Este es la inclinación respecto a la horizontal, son 17, si este es 90, hay un teorema que dice que la suma de los ángulos interiores, que el ángulo exterior es igual a la suma de los
dos ángulos interiores no adyacentes, es decir que 17 más 90 son 107, por lo tanto este ángulo de aquí afuera tiene que ser 107. Y si tenemos 72, que es esto, y 40, que es esto, y el ángulo comprendido entre ellos, que es 107, podemos utilizar entonces la ley de cosenos para calcular el segmento AC, este de acá, AC. Entonces AC es igual a AB, que sería 72 al cuadrado, más CB, que es 40 al cuadrado, menos 2 por 72 por 40 coseno de 107. ¿De dónde sale este 107? Que es este ángulo de acá. Cuando yo meto eso a la calculadora voy a estar teniendo entonces el segmento AC. 72 al cuadrado me da 5184, 40 al cuadrado me da 1600, 2 por 72 por 40 por coseno de 107 es negativo y por este menos se convierte en positivo, por eso es positivo. Son más 1684.061019, sumamos todo esto, me da este resultado, pero yo quiero AC, no quiero AC cuadrada, por lo tanto calculo la raíz cuadrada de esto y me da 92.0220, por lo tanto el segmento AC mide aproximadamente 92, es decir que la respuesta sería la longitud mínima del cable es aproximadamente 92 pies. Espero que les haya gustado el video, síganos en el próximo. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Gracias.